Ya. Bien, muy buenas tardes o buenos días. El día de hoy pues les vamos a realizar la presentación sobre el análisis de modo de falla y pues todos esos efectos y criticidad que se presentan en nuestro sistema, que pues es todo lo que tiene que ver con el FMECA, ¿cierto? Que pues se desarrolló en el contexto de nuestro sistema, que es el Launchable System, en el que pues se intenta identificar todos estos modos de falla tanto para el vehículo de lanzamiento como pues para nuestra CEV, nuestra Crew Exploration Vehicle. Eh, Primero, pues vamos a dar como una pequeña recontextualización sobre lo que es nuestro sistema. Básicamente, nuestro sistema tiene como tal un propósito muy claro, que es proporcionar un escape autónomo y asistido para la tripulación. En este caso, pues de un vehículo de lanzamiento tripulado. Durante principalmente unas fases del vuelo, estamos hablando desde la plataforma hasta el ascenso del vehículo, y pues la idea es que el sistema pueda detectar fallas, calcular las trayectorias de aborto y pues separar la cápsula como tal del launch vehicle para poder recuperar la tripulación de forma segura. En este pues corto video lo que vamos a hacer es explicar cómo pues se dio toda la composición de nuestro sistema, cómo hacer una review de los sprints pasados, porque a partir de esto es que se da la construcción del FEMECA, identificando cuáles fueron como pues la metodología como tal que se tuvo para aproximarse a esto, las escalas que se aplicaron, las identificaciones de los modos de falla y pues cómo se lograron llegar a identificar estos 78 modos de falla distintos para nuestro contexto. Y pues ya también vamos a ver los resultados como tal, cuáles fueron como esos modos de falla más críticos que se lograron identificar y las posibles o pues las acciones correctivas propuestas para nuestro sistema a partir de las arquitecturas que ya habíamos visto anteriormente. Así pues, para poder entender pues este FMECA, tenemos que entender bien nuestro sistema, cómo lo estructuramos y demás, pues haciendo la respuesta a estas preguntas simples que pues durante todo el curso se han trabajado. ¿Qué va a hacer el sistema? Pues como se dijo, va a proveer este escape autónomo para poder detectar fallas, calcular trayectorias de aborto y pues separar el CIV y el LV para ejecutar la recuperación. Esto pues va a tener una implicación muy alta en lo que tiene que ver nuestro FIMECA porque pues básicamente estas fallas se deben traquear para poder pues calcular la probabilidad de pérdida de la tripulación y pues todo esto tiene que ver con los modos de falla que también se pueden presentar, por ejemplo, en el launch vehicle. ¿Cómo opera nuestro sistema como tal? Pues tiene varias fases. Por ejemplo, tenemos una fase de preparación o una fase de pre-launch en el que vamos a ejecutar diversas pruebas y demás, tanto en tierra como pues a bordo de la CIV, previo al ingreso de la tripulación y posterior ya se da el armado del sistema de aborto. También tenemos la fase de ascenso, en donde tenemos un muestreo continuo de los sensores para realizar una comparación contra unos umbrales ya previamente definidos y pues tomar una decisión de aborto, ya sea automática o iniciada por la tripulación. Ya posteriormente tenemos la separación, el encendido pues del motor de escape, la fase de vuelo inercial y ya finalmente el descenso junto con la apertura pues de los desarrolladores aerodinámicos y la recuperación. Nuevamente pues esto va a tener una alta implicación en nuestro FEMECA y en cómo se identifican todos estos modos de falla, porque pues cada fase operacional va a tener unos modos de falla asociados a su fase, dependiendo de los sistemas o componentes, entidades que estén activas y pues ya el análisis que se realizó. Ya finalmente, pues, ¿qué necesita el sistema para operar? Que es básicamente lo que se planteó en el sprint número 2, que son las arquitecturas tanto funcionales, operacionales, lógicas de nuestro sistema. Y pues se logró identificar que principalmente se necesita energía eléctrica, principalmente con los buses del LV y el CEV, propelente, estamos hablando también de propelente para el tema de los motores de escape, enlaces de comunicación de radiofrecuencia, enlaces ópticos para también transmisión de información, datos de sensores que se manejan, como puede ser, por ejemplo, la IMU, el GPS, sensores de salud. También tenemos diversos softwares dentro de los diversos módulos de procesamiento en la CIV y en el B. Y pues esto es importante porque, pues, por ejemplo, una falla en un bus de potencia, pues puede en verdad generar una propagación mucho mayor de fallas y pues eso se va a identificar más adelante en los resultados, como pues por ejemplo el FEMECA priorizó la redundancia sobre el tema del bus eléctrico, debido a que el bus eléctrico en la arquitectura de componentes nos dimos cuenta de que pues tenía una muy alta relación con otros componentes y asimismo cuando ya nos poníamos a ver el tema de las interacciones entre funcionalidades y componentes, también identificamos que pues el bus de potencia, por ejemplo, pues tenía una gran relevancia, ¿cierto? Ahora bien, en total, pues logramos identificar 87 componentes que estaban distribuidos en 14 subsistemas,
que pues no vamos a detallar muy a fondo cada uno de estos subsistemas. También tenemos ciertos elementos en tierra, como pueden ser, por ejemplo, la torre de lanzamiento, instrumentación en la torre de lanzamiento, el personal en tierra o el mismo centro de control de emisión, que pues también van a influir en cómo se plantearon todos estos modos de falla. ¿Cómo es que llegamos a integrar todo esto? Pues básicamente se utilizó pues la matriz de DCM, que pues nos permitió identificar, como ya lo había mencionado anteriormente, cómo es que ciertos componentes o ciertas entidades me llegan a soportar muchas de las funcionalidades y muchos de los otros algoritmos que tenemos, por lo que en el FEMECA pues debe tener una interpretación crucial para poder determinar, ok, los modos de falla asociados a esta entidad son importantes, por ende es posible o es necesario realizar una modificación de la arquitectura o un sustento mejor en la arquitectura específicamente para esa entidad. Ahora bien, yendo al núcleo como tal del trabajo, la metodología pues de FEMECA que planteamos, se le hizo pues la idea como tal de esta metodología es identificar cómo puede fallar cada elemento de nuestro sistema y cuáles pueden ser los posibles efectos de esa falla en nuestro sistema. Asimismo, pues se le hace un análisis de criticidad, que es decir, pues básicamente una forma de ordenar todos estos modos de falla dependiendo de la importancia que se tenga. Se utilizó en este caso un esquema clásico de Risk Priority Number, en el que pues multiplicamos tres factores. La severidad, que va de 1 a 10 y me va a medir qué tan grave es el efecto de la falla, siendo 10 la más grave, que va a ser la pérdida de la tripulación o del vehículo, pero pues claramente va a ser la pérdida de la tripulación la más grave. La ocurrencia, que mide qué tan probable es que la causa de la falla suceda, que también va de 1 a 10, y la detección, que me va a decir qué tan fácil es detectar la falla antes de que llegue a producir su efecto. Donde 10, pues básicamente me dice que esa falla es casi que indetectable, por lo que pues también tiene un alto número pues de prioridad. Entonces, el RPN como tal, es decir, pues juntando tanto el tema de S de severidad, de O de ocurrencia y de D de detección, nos puede ir en un rango de 1 a 1000. Cuanto más alto nos dé este RPN, pues mucho más alto nos va a dar la prioridad del modo de falla que identificamos. Eh, es por ello que también pues, se complementa esta aproximación de RPN con otra aproximación, como una regla complementaria que se encontró en las referencias, en las que se identifica o pues se llama esta regla severidad primero, que dice que cualquier modo de falla con una severidad de 9 o 10, básicamente que sea una categoría de tipo catastrófica, que involucre una pérdida de la tripulación o del vehículo, va o tiene que recibir una mitigación obligatoria sin importar cuál sea su número de RPN. Entonces es como una aproximación más conservadora en el sistema en el que, ok, a pesar de que el RPN puede que nos dé bajito, si la severidad que se tiene en este modo de falla o en este tipo de falla es muy alta, más de 9 o 10, sí o sí, independientemente, tenemos que plantear una solución a esto. ¿Por qué? Porque pueden haber ciertas fallas catastróficas que tengan una muy baja probabilidad de ocurrencia y una muy buena detección. Quiere decir que los números de O y de D pues den dentro de unos rangos viables, unos rangos buenos, pero que la severidad es muy alta. Pues aplicando pues esta aproximación nos evitamos este inconveniente del tema de esta aproximación de las modos de falla. Para construir cada fila de este análisis, pues seguimos simplemente la misma estructura, identificamos el componente, tenemos un código que le damos la trazabilidad, este código pues ya lo tenemos desde sprints pasados, identificamos cuál es su función dentro del sistema, identificamos el modo de falla específico, la causa probable, el efecto local que va a tener esta falla, el efecto a nivel global del sistema que va a tener, el posible método de detección y luego se le va a asignar cada uno de los valores de severidad, de ocurrencia y de detección para finalmente calcular el RPN. Y así se asigna la categoría de severidad también para darle la prioridad pues, a la mitigación, como les había mencionado anteriormente. Asimismo, también se clasifica
todas estas fallas dependiendo del tipo de falla, si es una falla física o de componente o de hardware o de interfaz o una de conexión, si es una falla de tipo lógica, de software o del algoritmo, si es una falla de tipo funcional, por ejemplo, cuando el riesgo surge o como tal de una función completa, no solo de un componente, o una falla operacional, por ejemplo, cuando lo que falla o lo que surge el inconveniente es una persona o un procedimiento, ya sea la tripulación o, por ejemplo, algún mal procedimiento operacional del personal en tierra, que eso pues también puede involucrar un riesgo y es una falla, es un modo de falla como tal. Y pues cada modo de falla va a tener asignado una única fase de emisión. Como les había mencionado anteriormente, pues cada fase de emisión tiene sus modos de falla, por lo que dependiendo de cada fase puede que tenga un efecto mucho más crítico, ¿cierto? Y ya pues con esta estructura se lograron llegar a unos 78 modos de falla y pues ya se hace el ranking de criticidad y cómo pues ese ranking de criticidad se traduce en decisiones de diseño reales que tenemos. De acuerdo, y ahora para continuar, entonces la idea es entrar a detalle algunos ejemplos de estos 78 modos de falla que Dylan nos menciona, que están distribuidos entre el LV, el CEV, operaciones en tierra e incluso las propias entidades de software. Antes de ver estos casos, es importante ver primero la matriz de riesgos, que es prácticamente el resultado de toda la clasificación que nosotros hicimos. De los riesgos identificados, aquí se puede ver, por ejemplo, que la ocurrencia de los modos más críticos, que son RPNs, digamos, promedios altos pero no críticos, estos naranjas de aquí, se concentraron en una zona de ocurrencia en estas columnas relativamente bajo, con una como calificación entre 2 y 3. Son severos, sí, de 10 a 9, son catastróficos, pero a modo de resumen, con la clasificación que se hizo en estos 78 modos de falla, se logró como darse cuenta que la ocurrencia de estos eventos catastróficos son mínimas, no son tan frecuentes. Es lo que se quería comunicar. Ahora, ya entrando más a detalle, lo que vamos a discutir ahorita es la distribución de estos modos de falla. Podrán darse cuenta que son 45 fallas en componentes físicos, 9 en términos de interfaces, en 15 en términos de fallos en algoritmos, 4 en las propias funciones, porque nos dimos cuenta que los propios componentes ya cubrían la mayor cantidad de fallas en nuestro sistema, y 5 asociadas, digamos, a la posibilidad de que la tripulación, digamos, no le sea posible operar la decisión de aborto. Es básicamente esos 5 modos de falla que están ahí relacionados. Asimismo, también es importante notar que hay modos asociados a todo el vuelo, que prácticamente se encontraron 20 de ellos. El resto son las fases que se les mencionaron ahorita. Ahora, en cuanto a los modos de fallas más críticos, vamos a entrar a esta hoja de aquí, que es la que incluye todos los modos. Y según el Criticality Ranking, que es lo que nos hablaba Dylan, vamos a encontrar que el evento más crítico, el modo de falla más crítico se debe a justamente el análisis de riesgo que se está haciendo en este momento, que es básicamente las bases para establecer un modelo correcto que propague fallas, como hemos estado estableciendo en nuestro esquema operacional, como nuestro Pre-Flight Analysis of Failures. Básicamente, es muy requerido que este modelo tenga una alta precisión, ya que si no tiene una alta precisión, hay unas estimaciones incorrectas de los tiempos de warning time y time to effect, los cuales consecuentemente conllevan a que se haga una incorrecta como aborto en tiempos incorrectos. Entonces, este procedimiento tiene que ser bastante como no sé si se dice escrutinado, sino tiene que tener un alto nivel de escrutinio cuando se plantea en términos del risk analysis. Y es por eso que se clasifica como mandatory. Entonces lo que van a ver aquí en todas estas filas es que todos los eventos que tienen 9 o 10 de categoría de severidad son mandatory. El resto son clasificados con otro nivel de severidad, que es lo que ven como mitigation priority. Ya en cuanto a otros ejemplos, también nos vamos a encontrar con que desde este análisis de fallas nos dimos cuenta que la tripulación
se requiere en la toma de decisiones para el aborto, pero no debería ser así, sino que, como ya sabíamos, tiene que haber una opción que sea de aborto autónomo, tal que no sea requerido como ese input de la tripulación, teniendo en cuenta que podrían estar como inconscientes durante la propia como maniobra de aborto. Asimismo, otro ejemplo importante a destacar es el cross-comparing data software. Todos los datos de sensores que nosotros estamos adquiriendo se comparan entre sí para verificar que verdaderamente son fiables hasta cierto punto, es decir, se pasan por diferentes unidades de procesamiento. Y también es importante que esta forma de comparar y de obtener datos fiables esté bien calibrada, o que tengan como diversos canales para justamente hacer esa comparación, porque si no, lo que estamos haciendo es sesgar al sistema o verdaderamente comparar datos falsos, lo cual podría conllevar a un falso positivo, a un falso negativo, etc. ¿Qué más ejemplos se les puede mostrar? Creo que esos son los más importantes. El resto también tiene que ver con el Power System, que si recuerdan nuestra arquitectura física, el LV Power System y el CEV Power System son críticos porque prácticamente distribuyen interfaces para suministrar potencia eléctrica a todos los sensores que tenemos en el sistema. Y entonces, en caso de que este sistema de potencia no se tengan, digamos, redundancias, básicamente nos quedemos sin información para censar, lo cual es bastante crítico. Entonces aquí pueden ver que, por ejemplo, el Power System es como una acción mandatoria en nuestro análisis. Entonces lo que podemos ver aquí en ambos sistemas de potencia es que prácticamente se planteó redundancia para ambos en términos de interfaces, digamos que se provean buses de potencia eléctrica redundantes a todos los sensores que se están planteando en el sistema, que son muchos, son más de 20, incluso más de 30 me atrevería a decir. ¿Por qué se hizo esto? Por justamente las cargas tan críticas o tan altas que se pueden presentar durante el aborto. La idea es seguir censando incluso después de abortar, debido a la información que se tiene que obtener tanto de la cápsula como del launch vehicle en caso de este último conservarse después del aborto, considerando ese escenario. Otro ejemplo bastante claro de una severidad mandatoria obligatoria son los dispositivos pirotécnicos para separar etapas. Básicamente lo que nosotros hicimos al principio fue escribirlos de forma plural, pero no definir cuántos en sí. Después de identificar este modo de falla, ya lo que se hizo fue atender y plantear que se utilicen, digamos, dos dispositivos pirotécnicos, cada uno con dos actuadores, con el objetivo prácticamente de como proveer una capacidad de separar independientemente si uno de los dispositivos falla. Y este es otro ejemplo de prácticamente un cambio en la arquitectura que se tiene que hacer según la forma en que nosotros la escribimos inicialmente. Pues esto ya se modificaría, digamos, de un nodo a dos nodos, y las conexiones, digamos, se duplicarían o se extenderían a cada uno de esos dispositivos. De acuerdo. Los modos de falla y las descripciones que les mencionamos ahorita conllevan a límites operacionales y de diseño concretos para nuestro sistema. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de los dispositivos pirotécnicos, también se tiene que asociar, digamos, una confiabilidad a estos dispositivos pirotécnicos, que bajo nuestra forma de aproximarlo tiene que ser una confiabilidad de más del 99%, porque básicamente si no se garantiza una fiabilidad alta, no va a ser posible para el CEV escapar del LV, lo cual es de por sí ya un requerimiento para establecer en el proceso de diseño de estos dispositivos. Asimismo, otro ejemplo de ello es el Abort Decision Timing, que básicamente está relacionado con los diferentes tiempos que se manejan durante la operación. Uno de ellos es, después de haber confirmado que hay que hacer un aborto, qué tanto tiempo toma enviar la decisión de aborto a todos los módulos y sistemas con responsabilidades para ejecutar el aborto. Bien sean estos sistemas de transmisión a tierra, sistemas
de control de aborto, sistemas de propulsión, entre otros. Y con esto en mente se definió un requerimiento de 50 milisegundos para enviar esa señal. Asimismo, en términos de potencia, se establecieron como buses críticos para manejar potencia eléctrica de 24 voltios, que es el ejemplo que ven aquí, con un mínimo voltaje de 24 voltios. Estos límites no son arbitrarios, pues cada uno en realidad nació de la hoja que les mencionamos ahorita, de FMECA. Esa trazabilidad desde el modo de falla hasta el requisito de diseño, pues es lo que nos va a permitir pues eventualmente definir los requerimientos de nuestro sistema. En cuanto al alcance de este análisis, es importante tener en cuenta que hubo algunos componentes que no se tuvieron a consideración, porque de por sí los componentes que ya se consideran en esta tabla cubrían ese fallo. Asimismo, pues puede ser redundante considerarlos todos, es lo que quiero decir. Ahora, con esto en mente, nos queda pendiente traspasar las priority actions y las prioridades de mitigación a una forma visual en la que se vea la arquitectura, como lo presentamos en el sprint pasado, donde por ejemplo estos nodos de aquí, por ejemplo C03 y C04, que son el power y el power system del CEV y el LV, bien sea que pues, se dupliquen o, como les mencionaba ahorita, se establecían más buses para proporcionar redundancia en el suministro de potencia eléctrica. Esa es básicamente una acción que tenemos pendiente, pero afortunadamente ya sabemos todas las acciones que son mandatory. La idea sería implementar todas estas en las arquitecturas, ya que pues implementar todos los cambios de mitigación, high, medium y low, ya sería pues mucho trabajo, pero la idea es implementar todas estas, es lo que quiero decir, tanto a nivel físico, lógico como funcional, con los diferentes modos de falla que ya se identificaron. Y con eso ya sería todo. Muchas gracias por su atención.